Atienda, vamos al práctico 10 que dice puntos críticos del dominio de una función, funciones crecientes y decrecientes, valores extremos, y en la página 121. Atiendan bien, este es el tema que va bien enganchado. Ahora vamos a hacer uso de la derivada y de lo que hemos aprendido, por lo tanto, hay que saber derivar bien, son funciones fáciles de derivar, no hay implícita, no hay nada raro, pero hay que tener bien clarito, digamos, cómo se deriva, hay que tener bien ojito el trabajo algebraico con la derivada, todo bien. Vamos al ejercicio 1, dice. Indique los intervalos de crecimiento y o decrecimiento de las funciones cuya gráfica se dan a continuación. Analice, cuando sea posible, el signo de la primera derivada en los intervalos indicados en el apartado anterior. 3. Localice los puntos críticos del dominio de cada función. Atiendan bien. Me dan la gráfica de una función y me piden que indiquemos los intervalos de crecimiento y o decrecimiento de las funciones cuya gráfica se dan a continuación. Vamos a hacer el 1C. Me da la gráfica de una función. Esta función tiene como dominio los reales. Bien. Ahora, ¿qué nos pide? Que viendo la gráfica de la función, cuyo dominio son los reales, que digamos si la función crece o decrece. ¿Desde dónde vamos a empezar a analizar? Como el dominio son los reales, empezamos de menos infinito. Desde menos infinito, la gráfica viene hacia abajo. ¿Hasta dónde viene hacia abajo? Hasta A. Entonces, menos infinito a, f decrece. Simplemente viendo la gráfica de la función. A partir de A, la gráfica se va hacia arriba hasta este valor B. Entonces, en A, B, F crece. Y a partir de B, la función en B, ¿hasta dónde? Hasta infinito, F decrece. Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo hemos decidido? Me han dado la gráfica de una función cuyo dominio son los reales. Y viendo la gráfica de la función, si baja o sube, decidimos dónde crece o decrece. Para cortar estos intervalos, entonces, simplemente hemos tenido que marcar A, donde deja de decrecer para comenzar a crecer, y luego B, donde deja de crecer y comienza a decrecer. Ese es el punto I, que es lo que me dice. Vamos al punto 2I. Dice, analice, cuando sea posible, el signo de la primera derivada en los intervalos indicados en el apartado anterior. Bien, no tenemos ninguna función en forma explícita para ver el tema de la derivada, pero ¿qué tenemos? Yo trazo recta tangente en menos infinito a. Estas tangentes, ¿qué pendiente tienen? Negativa. Quiere decir que en menos infinito a, la pendiente de la tangente es menor que 0. ¿Y por quién está dada la pendiente de la recta tangente? Por el valor de la derivada. ¿Nos acordamos como hemos visto? Recta tangente. Por lo tanto, en menos infinito a, mi derivada es menor que 0. Es decir, esta recta tangente tiene pendiente negativa. ¿Y por quién está dada la pendiente de la recta tangente? Por la derivada. Quiere decir que la derivada es menor que 0. Ahora, en AB trazamos recta tangente. En AB, estas rectas tangentes que están con verde, su pendiente es mayor que 0. La pendiente de la recta tangente está dada por el valor de la derivada. Por lo tanto, en el intervalo AB, la derivada es mayor que 0. Ahora, veamos. En el intervalo B infinito, trazamos recta tangente. Esa recta tangente. En B infinito, las pendientes de la tangente, estas tangentes tienen pendiente negativo.
la pendiente de la recta tangente estaba dada por el valor de la derivada, entonces la derivada es menor que 0. Es decir, nosotros hemos analizado el signo de la derivada viendo las pendientes de la recta tangente. Y el punto 3 me dice localicen los puntos críticos del dominio de cada función si existe. Y atiendan bien. Punto crítico. A es un punto crítico del dominio de la función si la derivada en A no existe o la derivada en A es igual a 0. Y en esto hay que ser bien atento. Puntos críticos son valores del dominio de la función. Es un X igual a 5, a 7, o millón, a deuda externa, lo que sea. Es un valor del dominio. Por lo tanto, para ser punto crítico debe pertenecer al dominio. ¿Y qué tiene que ocurrir? Que la derivada no exista o la derivada valga 0. Acá es muy importante. Debe pertenecer al dominio. ¿Qué tiene que ocurrir con la derivada? No existir o es igual a 0. Acá me dan la gráfica de una función y me piden que determinemos los puntos críticos, si existen. ¿Qué son los puntos críticos? Donde la derivada no existe o es igual a 0. Si yo tengo la gráfica de la función cuyo dominio son los reales, tengo que ver dónde la derivada no existe. La derivada no existe en los extremos del dominio, pero acá el dominio son los reales. Acá en A tenemos una recta tangente vertical. Y si la recta tangente es vertical, ¿qué es lo que tuvo que ocurrir antes? La derivada no existía. Entonces, en X igual a A, f' de A no existe. Por lo tanto, X igual a A es un punto crítico. Entonces, si yo estudié bien recta tangente, donde hay tangentes verticales, ahí la derivada no existe. Entonces, en todos esos valores donde hay rectas tangentes verticales, ahí tenemos en presencia de puntos críticos por la no existencia de la derivada. Estemos bien atentos. Pues digamos, cuando X igual a A es punto crítico, digamos la causa por lo cual es punto crítico. ¿Por qué es punto crítico? Porque la derivada no existe. Ahora, ¿qué vemos? Acá en B hay una recta tangente horizontal. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la gráfica 4 casos de recta tangente horizontal? Entonces, donde la tangente es horizontal, ahí la derivada vale 0. Si la derivada vale 0, es un punto crítico. Entonces, en X igual a B, f' de B es igual a 0, por lo tanto, X igual a B es un punto crítico. Entonces, para que sea punto crítico, debe pertenecer al dominio de la función. Y la derivada no existir o sea igual a 0. Entonces, supongamos que no es este caso. Si el dominio es un intervalo cerrado, en los extremos del dominio, supongamos que sea A, B, cerrado A, cerrado B, ahí tenemos ya de entradita nomás 2 puntos críticos por la no existencia de la derivada. Donde también hay puntos críticos por la no existencia de la derivada, cuando tenemos recta tangente vertical. Y también, ¿se acuerdan de ese caso extremo? Donde era un cambio brusco, un punto anguloso, ahí no existía la derivada. Entonces ahí también tenemos un punto crítico. Y supongamos que me dé una función que no fuera continua. Si no es continua es derivable, por lo tanto es un punto crítico. Y punto crítico porque la derivada es igual a 0, es donde hay recta tangente horizontal. Atiendan. Entonces, nosotros recién hemos decidido el crecimiento o el decrecimiento de una función viendo la gráfica de la función y nos han hecho razonar qué signo tenía la derivada trazando la recta tangente. Hay un teorema que nos dice que si una función es derivable en el intervalo abierto a b, ¿qué puede pasar? Si la derivada es mayor que 0 en el intervalo abierto a b, entonces la función crece en el intervalo abierto a b. Si la derivada es menor que 0 para todo x perteneciente al intervalo abierto a b, la función decrece en el AB.
Y si la derivada es igual a 0 para todo x perteneciente a la b, entonces la función no crece ni decrece en el a b, es decir, que la función es una constante. Entonces, y atiendan bien qué dice el teorema. Derivada mayor que 0 en el a b, la función crece en el a b. La derivada menor que 0, la función decrece en el a b. La derivada igual a 0, la función es una constante en el a b. Es decir, que conociendo el signo de la derivada en un intervalo abierto, nosotros podemos decidir el crecimiento o el decrecimiento de una función. Dice, vamos al ejercicio 3. Esto es muy importante, este tema, chicos. Vamos al ejercicio 3. Y del 3 vamos a hacer el d. F de x igual a raíz cúbica de 1 menos x cuadrado. Dice, el punto 1, perdón, del 3. Si existen los puntos críticos del dominio de las funciones definidas por las expresiones siguientes. 2. Determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento en cada una de ellas. Y 3. Analiza si las funciones son crecientes o decrecientes en los puntos e intervalos indicados. Explique en cada caso. Bien, nosotros me dan una función. Lo primero que me piden es que determinemos los puntos críticos. Lo primero que tenemos que hacer es poner bien el dominio. Como es raíz cúbica, el dominio de esta función son los reales. Bien. Tenemos que determinar los puntos críticos. ¿Qué eran los puntos críticos? Aquel valor del dominio, que son los reales, tal que la derivada no existe o sea igual a 0. Para derivar, esto es como si fuera raíz cúbica de 1 menos x cuadrado, es como si fuera 1 menos x cuadrado a la 1 tercio. ¿Cuál es la derivada de f de x a la 1 tercio? Es 1 tercio por f de x a la n-1, entonces me queda 1 tercio menos 1 menos 2 tercios, 1 menos x cuadrado a la 2 tercios, por la derivada de 1 menos x cuadrado, que es menos 2x. Atiendan, no me puedo derivar más de acá. Y acá nunca dejen exponentes negativos, lo mandamos abajo al denominador. Entonces, tenemos que poner el dominio de f'. El dominio de f'. ¿Cuál es el dominio de la función? Los reales. Tenemos que ver si tenemos que eliminar algún valor donde no exista la derivada. Como acá está 1 menos x cuadrado, entonces tengo que eliminar el valor menos 1 y 1. Entonces el dominio de f' es menos infinito menos 1 unido a menos 1, 1 unido a 1 infinito. Bien, bien. No dejen con el exponente negativo, si no se van a comer puntos críticos. Tenemos que determinar puntos críticos y vamos a poner la causa por los cuales si hay el punto crítico. A es un punto crítico si la derivada no existe. ¿Hay algún valor donde no exista la derivada? El dominio de la función son los reales. El dominio de la derivada no lo toma al menos 1 y al 1. Quiere decir que x igual a menos 1 es punto crítico, ya que f' de menos 1 no existe. X igual a 1 es un punto crítico, ya que f' de 1 no existe. Ahora, ¿se hará 0 alguna vez la derivada? Y veamos acá la derivada. En la medida que nosotros a la derivada la dejemos linda, bien presentadita, va a ser fácil determinar la no existencia y ver si se hace 0 la derivada. ¿Cuándo se hace 0 la derivada? Cuando x igual a 0. Quiere decir que x igual a 0 es un punto crítico, ya que la derivada en 0 es igual a 0. ¿Qué me decía el ejercicio? Halde si existen los puntos críticos del dominio de las funciones definidas por las expresiones siguientes. Hemos puesto el dominio, hemos calculado la derivada, hemos tenido en cuenta que el exponente era negativo, lo hemos puesto aquí abajo y la vemos bien a la derivada. En menos 1 la derivada no existe, en 1 tampoco existe la derivada y en x igual a 0 se hace 0. Es decir que nosotros tenemos, en esta función tenemos 3 puntos críticos. Bien, si nos comemos un punto crítico ya va a venir derrapando el ejercicio, entonces hay que hacerlo despacito y sacar los puntos críticos. Me dice lo siguiente,
Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento en cada una de ellas. ¿Cómo vamos a determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento con la ayuda de quién? De este teorema. Me dice, ¿existe la derivada? Sí. Si es mayor que 0 pasa tal cosa, menor que 0 tal cosa, igual a 0 tal cosa. Entonces, tenemos que ver dónde vamos a analizar el signo de nuestra derivada. Y simplemente hay que hacer lo siguiente, chicos. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales. Todos los reales. Marcamos en ese dominio los puntos críticos. Entonces tenemos menos 1, 0 y 1. Entonces, esos puntos críticos me van a dar la amplitud de cada uno de los intervalos donde vamos a analizar el signo de la derivada. Por lo tanto, si me morfo un punto crítico, no sé qué pasará. ¿Está claro? Despacito saquemos los puntos críticos. Marcamos el dominio, son los reales. Marcamos en él los puntos críticos. Esos puntos críticos me van a dar la pauta donde voy a analizar el signo de mi derivada. Entonces, ¿cuál va a ser el primer intervalo? De menos infinito hasta, si x pertenece a menos infinito, menos 1. Luego tenemos si x igual a 1. Luego sigue de menos 1 hasta, de menos 1 hasta 0. Si x igual a 0, si x pertenece a 0, 1, si x igual a 1 y si x pertenece a 1, infinito. Y ahí, en esos intervalos, vamos a analizar el signo de la derivada. Bien. Atiendan. En menos 1, ¿qué le pasa a la derivada? No existe. En 0, ¿qué le pasa a la derivada? Vale 0. En 1, no existe. Ahora, nuestro problema radica en ver qué signo tiene esta derivada en cada uno de estos intervalos. Para ello, miramos la derivada. Ahí la tenemos a nuestra derivada. Y tenemos que ver qué signo tiene la derivada. Y ahí, chicos, hay que estar atento. Ahí, bien atento. La derivada es menos 2x sobre 3 que multiplica a 1 menos x cuadrado a la 2 tercios. Con la presencia de este 2, todo esto es positivo. Quiere decir que independientemente del valor que yo le esté dando a x, eso siempre va a ser positivo. Quiere decir que la decisión del signo de la derivada va a ser como sea menos 2x sobre 3. Entonces, es importante darse cuenta de la presencia de este 2 que hace que esta expresión 1 menos x cuadrado a la 2 tercios sea positivo. Entonces, la decisión del signo de mi derivada en cada uno de esos intervalos va a depender de cómo sea menos 2x. Y no nos estresamos mucho. En menos infinito, menos 1. ¿Qué valor le puedo dar a x? Menos 2. Menos 2. Y si esto tengo menos 2, menos por menos, más. Quiere decir que la derivada es mayor que 0. En menos 1, 0. Le doy menos 1 medio. Con este menos 2 me queda mayor que 0. En 0, 1, 1 tercio. Menos 2 por 1 tercio, menor que 0. Y en 1 infinito le doy 5. Me queda menor que 0. Y atiendan bien acá. ¿Qué dice este teorema? Conociendo el signo de la derivada en un intervalo, vos podés asegurar el decrecimiento o decrecimiento de la función. ¿Qué queda acá? La derivada es mayor que 0 en menos infinito menos 1. La derivada es mayor que 0 en AB, f crece en AB. Entonces acá podemos asegurar que f
crece en menos infinito menos 1. Después vamos al próximo intervalo. La derivada menos 1, 0. ¿Qué signo tiene la derivada? Mayor que 0. Entonces, f crece en menos 1, 0. Vamos a otro intervalo. 0, 1. ¿Qué signo tiene la derivada? Menor que 0. Si la derivada es menor que 0, la función decrece. Entonces implica que f decrece en 0, 1. El próximo intervalo, 1 infinito, la derivada es menor que 0, entonces la función decrece en 1 infinito. Y atiendan bien, entonces, por aplicación de este teorema, hemos dicho que ayudado por el signo de la derivada, nosotros podemos decidir el crecimiento o el decrecimiento de la función en cada uno de esos intervalos. Bien. Entonces, derivada mayor que 0 crece, derivada menor que 0 decrece. Antes de seguir, veamos lo siguiente, estemos atentos a lo siguiente. Yo tengo que crece en menos infinito menos 1, que crece en menos 1, 0. Yo voy a poder unir dos intervalos consecutivos que crece y crece con la condición de que la función sea continua en un vecindario de menos 1. Como son funciones definidas en una sola rama, son continuas en todo su dominio. Quiere decir que es continua, f es continua en un vecindario de menos 1. Entonces, con la ayuda de eso, nosotros decidimos, crece hasta menos 1, luego crece, entonces puedo unir los intervalos. ¿Por qué? Porque es continuo en un vecindario de menos 1. Entonces podemos decir que f crece desde menos infinito hasta 0. Vamos acá en el intervalo 0, 1. La función decrece. Después de 0, 1 sigue el intervalo 1 infinito. ¿Cómo es la función? Decreciente. Decrece y decrece. ¿Puedo unir los intervalos? ¿Qué condición me impone? Que sea continuo en un vecindario de 1. Es continua en los reales, por lo tanto, f es continua en un vecindario de 1. Entonces, decrece y luego decrece y es continua, entonces puedo poner que f decrece en 0 infinito. Atiendan, es importante, digamos, ver la posibilidad de que se puedan unir los intervalos y hacer esa unión de los intervalos. Entonces, crece y crece y es continua, lo 1, decrece y decrece, es continua, lo 1. Ahora, si crece, luego decrece, luego crece, ahí no voy a poder unir ningún intervalo, ¿está claro? Pero es importante estar atento. ¿Cuándo puedo hacer la unión? Si crece y luego crece. Ahí no me preguntaban, pero supongamos que me hubieran dicho si la función es creciente o decreciente en menos 1. Una función es creciente en un x igual a a si ese a está contenido en un intervalo abierto que la función es creciente o decreciente. En menos 1, ¿dónde está? En menos infinito 0. Entonces, f crece en menos 1. Si nosotros no hubiéramos hecho esta unión, no hubiera dado la duda de si qué pasa. No, entonces, ¿hemos podido unir? Sí. ¿Es creciente en menos 1? Sí, porque menos 1 está contenido en menos infinito 0. Me preguntan si crece o decrece en 0. ¿Qué me dicen? ¿La función es creciente o decreciente en 0? Si 0 está contenido en un intervalo abierto de la función es creciente o decreciente. ¿Qué vemos? Que hasta 0 crece y a partir de 0 decrece, sube y baja. Entonces no está contenido en ningún intervalo abierto donde la función sea creciente o decreciente. Entonces en 0 que contestamos, f no crece ni decrece, ya que no está contenido en ningún intervalo abierto donde la función sea creciente o decreciente. C final.